A todos y todos. Estamos reunidos para escuchar hoy día, aquí por medio de esta plataforma, para escuchar la conferencia dialogada que va a presentar el profesor Claudio Durán. Claudio Durán es un filósofo chileno que realizó su trabajo académico preferentemente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de York, de Toronto, Canadá, en la que actualmente es Senior Scholar. Desde el año pasado, en el núcleo Lenguaje y Política tenemos el privilegio de contar con Claudio Durán como investigador asociado a nuestro núcleo, ¿no? El profesor Durán se ha especializado en filosofía social y política, teoría de la argumentación y teoría psicoanalítica, pero además ha investigado y enseñado filosofía de Platón, filosofía de la educación y un enfoque filosófico acerca de las cuestiones ambientales. Ha publicado numerosos artículos en estas áreas y ha dictado conferencias en congresos internacionales sobre estos tópicos. También es profesor del doctorado en filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Allí dicta un curso de educación y política para los doctorandos. En Canadá, él ha recibido 3 veces el premio al mejor profesor universitario, así que ha sido un gran maestro para mí en eso. Nos conocemos hace muchos años y hemos realizado juntos investigaciones en coautoría sobre distintos temas, fundamentalmente en teoría de la argumentación, desacuerdo profundo y argumentación multimodal, por ejemplo, cuyos resultados hemos presentado en diversos congresos internacionales, en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad de Windsor, de Canadá, en la Universidad Diego Portales también, y en otras universidades mexicanas, etc. El año 1995, Claudio publicó aquí en Chile un libro denominado El Mercurio, Ideología y Propaganda, ensayos de interpretación biológica y psicohistórica. Publicó el ensayo 1, que trataba sobre la propaganda de agitación en el periodo 1972 a 1973, a marzo de 1973. No me voy a detener en lo que trata en ese libro, es muy interesante. Hoy día el profesor Claudio Durán se referirá dictará la conferencia sobre Frank Cunningham, Democracia más o menos. Solicito a todos que por favor silencien sus micrófonos. Después de la presentación del profesor Durán habrá un espacio para preguntas que ustedes pueden hacer por chat, ya que el profesor Sebastián Peredo, que es investigador del núcleo Lenguaje y Política, va a moderar y organizar las preguntas que ustedes realicen y él las va a dirigir al profesor Durán. Sin más entonces dejo con ustedes al profesor Claudio Durán, a quien todos estamos muy anhelantes de escuchar. Muchas gracias. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Eva. Gracias por invitarme, gracias por asistir a esta presentación sobre un trabajo de Frank Cunningham. Ya le voy a hablar de él en más detalle. Para mí es muy importante que esto no sea una conferencia en estilo clásico, sino que sea una ocasión de juntarnos después de mi presentación, que va a durar aproximadamente media hora, que conversemos y discutamos y enfrentemos opiniones, conversemos, etcétera, sobre un tema que para Frank, que lo presentó hace mucho tiempo, pero que nunca se ha consolidado en el ambiente, digamos, de teoría política, que yo sepa, en Canadá, Norteamérica en general, Estados Unidos también. Yo creo que ustedes van a entender por qué. En todo caso, Frank, primero voy a introducir a Frank. Frank Cunningham es un filósofo canadiense de origen estadounidense. Fue profesor de filosofía en la Universidad de Toronto, donde desarrolló su carrera académica hasta jubilar hace alrededor de 6 años. Se radicó en Vancouver, donde desarrolló un programa de estudios urbanos en la Universidad Simon Fraser. Nunca ha dejado de escribir, de publicar, de participar en todo tipo de eventos académicos. Es una persona con una enorme capacidad de moverse en el mundo académico,
así como también en el mundo político y práctico. Sus publicaciones en libros y trabajos, papers, lo llamamos, ¿no es cierto?, artículos, pero son papers, hay una diferencia en inglés de artículo y paper, no confundamos, voy a decir papers. Sus publicaciones en libros y papers son numerosas. Voy a destacar 4 o 5. Uno, un libro del año 1978 que se llama Understanding Marxism, A Canadian Introduction. O sea, en castellano, Entendiendo el marxismo, una introducción canadiense. Segundo, su libro que yo creo ha sido el más importante, Democratic Theory and Socialism, Teoría Democrática y Socialismo, 1988. Y últimamente, hace un par de años, publicó un libro, un ebook, ¿cómo se llama? Un libro electrónico, lo llaman en castellano, ¿no? Un libro electrónico, sobre el pensamiento teórico político de un prestigiosísimo político teórico canadiense, Macpherson, C.B. Macpherson. C, primera inicial del primer nombre, B, la segunda inicial del segundo nombre. Fue difícil saber cuáles eran los nombres reales, porque todo el mundo lo conocía como C.B. Macpherson, C.B. Macpherson. Hasta que un día él mismo me dijo, a Macpherson le pregunté, ¿por qué no se conocían sus primeros nombres? Dijo, porque los 2 primeros nombres míos son apellidos. Mi padre mi padre y mi madre me bautizaron Crawford, que es un apellido, y Braff, que es otro apellido. Entonces se llamaba Crawford Braff Macpherson. Entonces dijo, ¿cómo voy a tener 3 apellidos? Como que yo me llamara Durán Vidal Morales. Entonces, él decidió que iba a ser C.B. Macpherson. Y así es conocido en el mundo entero. Bueno. Recientemente Frank ha publicado, entonces publicó un ebook, o sea, un libro electrónico sobre el pensamiento de Macpherson, con quien tuvieron bastante amistad. Recientemente, Frank ha publicado otro libro electrónico que se trata de una colección de trabajos que intentan mostrar su desarrollo como teórico social y político. Es una colección de papers a lo largo de 45 años, 46 años, ¿no?, que él entiende como, él lo introduce esto en su libro, que lo pueden obtener. Pero si te lo mandé a ti, Eva. Tú creo que lo han mandado a la gente del núcleo, por lo menos, tal vez lo podría mandar en general. Él quiere que se conozca ese libro. Es un reflejo de toda su trayectoria de 40 y tantos años, 45 años, trabajando en el tema de la teoría y filosofía política. Por papers, ¿no?, desde el comienzo hasta ahora último. Él dice, en el prólogo, dice que no es una memoir, lo cual indica de que hay una memoir. Allí se encuentra el trabajo, en todo caso, que voy a introducir hoy día. Deberá destacar que el desarrollo de las ideas de Frank tiene como antecedentes teóricos a Marx, Engels, Gramsci, Macpherson, Marx, Engels, Gramsci, Macpherson, Dewey, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, entre otros. Ahora, a pesar de que con Frank hemos compartido décadas, 4 décadas y media, muy cercanamente y con mucha interacción personal, desde que yo llegué a Canadá en 1973, después del golpe militar, en exilio después del golpe militar en Chile. A pesar de que hemos conversado muchísimo y de que compartimos una base teórica importante, sin embargo, hay algo que yo quisiera decir, que a lo mejor no lo he dicho en el núcleo tampoco, que para mí el psicoanálisis, sin embargo, la teoría psicoanalítica y la práctica del psicoanálisis es crucial. Y es algo que Frank no ha estudiado, ha escuchado mucho sobre ello, y sin embargo hemos conversado siempre sobre ella, y yo le he hecho, digamos, aproximaciones teóricas a propósito de su trabajo desde un punto de vista psicoanalítico, pero él me ha escuchado
como siempre, con mucho respeto, así es Frank, escucha con mucho respeto todo lo que se le diga, pro y en contra, pero él no creo que esté necesariamente de acuerdo conmigo. Esto es algo, sin embargo, que no lo vamos a tratar hoy día. En todo caso, el trabajo que hoy día quisiera analizar y discutir es uno que para mí ha sido y es muy, muy importante. Y se titula así: Democracia, dos puntos, más o menos. Los dos puntos son importantes porque podría entenderse democracia sin dos puntos, más o menos, o sea, más o menos democracia, ¿no es cierto? Oye, la cosa es más o menos democrática. Se podría entender superficialmente así. No, lo que él quiere decir es que la democracia debe entenderse desde el punto de vista o más democracia o menos democracia. Este es el tema. Esto que voy a decir es particularmente emocionante para mí. Frank presentó este trabajo por primera vez en Chile en un congreso sobre teoría democrática, organizado por el Centro de Estudios de la Realidad de la Academia de Humanismo Cristiano. Eso fue en diciembre de 1983, en plena dictadura militar. Bueno, democracia más o menos. Comienza el trabajo refiriéndose al filósofo noruego Arne Naess, quien, según Frank, listó las 311 definiciones de democracia que encontró revisando textos escritos entre Platón y los 1950. Encontró que como todas las definiciones en el campo político, resultan estar relacionadas a visiones acerca de arreglos políticos. Dice él, la definición que propongo concibe a la democracia en términos de soberanía popular, de modo tal que se refiere a un modo de vivir y no solamente a un procedimiento formal, tal como votar en elecciones, pero difiere de la mayoría de las definiciones en que no trata de definir el término soberanía. Más bien, dice él, sugiero que lo que debe definirse es la expresión más democrático. Dice Cunningham que el capítulo tercero, refiriéndose a otro trabajo, a un libro que escribió, presenta en esquema una definición informal de A mayúscula, es, comillas, A mayúscula, es más democrático que B mayúscula. Esta es la fórmula. Explicando esta fórmula, el autor se explaya así: A y B representan unidades sociales, esto es, colecciones de individuos en los cuales las acciones de por lo menos una persona, directa o indirectamente, deliberadamente o intencionalmente, afectan por lo menos a otra persona. Así, un hogar puede ser A, puede ser B. Los habitantes de una ciudad pueden ser A, pueden ser B. Una universidad puede ser A o B. Un estado o provincia, un vecindario, los trabajadores de una fábrica o el personal de secretaría y oficinistas en una oficina son todas unidades sociales. En realidad, el mundo entero es una unidad social, así como lo son colectivos menores, tales como los pasajeros en un bus entre dos paraderos, aunque el término más democrático no está sobrecargado de valores al emplear la aproximación gradualista hacia la democracia, necesariamente se implica un juicio de valor. Una definición suficientemente general debería ser posible comparar diferentes tipos de unidades sociales. Por ejemplo, algún lugar de trabajo con alguna universidad,
comparar diferentes unidades del mismo tipo, por ejemplo, dos universidades, o comparar la misma unidad social en diferentes momentos, por ejemplo, una universidad antes y después de una revolución socialista. La comparación de los grados de democracia de la misma unidad en diferentes momentos es la menos problemática, dice él, pues se está comparando claramente realidades comparables. Esta podría considerarse una buena razón para concebir a la democracia sustantivamente, puesto que entonces cualquier par de unidades sociales puede ser fácilmente comparada simplemente encontrando las características constitutivas de la democracia que cada cual posee o no posee. Lo que hace que la teoría democrática sea valiosa es su potencial para contribuir a incrementar la democracia en las unidades sociales en que cada cual participa. La posición sustantivista se presta para la infructuosa actividad de disparar proyectiles contra otras unidades. Si bien es deseable a veces hacer comparaciones entre unas unidades sociales y otras, estas deberían ser guiadas por el criterio de incrementar la democracia en la propia unidad de cada cual. Así, un canadiense podría fructíferamente comparar empresas estatales, cooperativas, empresas de autogestión, corporativismo tripartita y capitalismo paternalista, respectivamente, en la Unión Soviética, en Bulgaria, Yugoslavia, Suecia y Japón, con vistas a percibir cambios en la organización del trabajo en Canadá. O bien se podría comparar la democracia interna de los partidos políticos con aquella de los movimientos feministas y estudiantiles, con vistas a aumentar la democracia interna de la unidad propia. Ahora bien, para comparar grados de democracia, se requiere tener criterios de comparación. Y así se hace indispensable tener una definición de más democrático. Esto envuelve algunos problemas difíciles, pero como primera aproximación, la caracterización siguiente ilustra lo que se implica al concebir a la democracia como un concepto comparativo. La expresión la unidad social A es más democrática que la B significa que, 1, proporcionalmente más personas en A tienen control sobre su ambiente social común que personas en B. Voy a repetir, muy importante. O sea, que la unidad social A, cualquiera de ellas sea, es más democrática que la unidad social B, significa que, 1, proporcionalmente más personas en la unidad social A tienen control sobre su ambiente social común que personas en la otra, la B. Y o. Segundo, la gente en A tiene control proporcionalmente de más aspectos de su ambiente social que la gente en B. Y o. 3, los aspectos del ambiente social sobre los cuales la gente en A tiene control son más importantes desde el punto de vista de la democracia que aquellos aspectos sobre los cuales la gente en B tiene control. Por ejemplo, los miembros de una comunidad universitaria seguramente estarían de acuerdo en que una situación en la cual los profesores, los estudiantes y el personal administrativo y de servicios contribuyen a la toma de decisiones. Esa unidad es más democrática que otra situación en que solo las autoridades centrales tienen este poder. Otro ejemplo, un país con efectiva participación popular en los asuntos nacionales e internacionales debiera ser reconocido como más democrático que otro país en que la participación se restringiera solo a los asuntos nacionales. Otro ejemplo, aunque los oficinistas y personal de secretaría en 2 oficinas puedan participar en hacer el mismo número de decisiones,
la oficina en la cual aquellas decisiones se extiendan a la estructura de gobierno del lugar sería más democrática que la otra en la cual la capacidad de decidir se restringiera al poder de determinar la posición de las máquinas de café. Podemos apreciar así algunas cuestiones muy importantes en el argumento central de Cunningham. En primer término, vemos que el concepto de democracia se aplica a todo tipo de relaciones humanas, desde las relaciones íntimas entre las parejas hasta la estructura general de las sociedades políticas, naciones o comunidades de naciones, etc. De acuerdo con este punto de vista, por ejemplo, en un país que ha aumentado considerablemente su grado de desarrollo democrático en el aspecto económico, pueden, sin embargo, subsistir relaciones patriarcales que impiden el desarrollo democrático de las mujeres, tanto en el hogar como en la sociedad en su conjunto. Segundo, podemos entender que la decisión de si una unidad social A es más o menos democrática que otra B comporta una variedad de criterios: clase social, género, raza, cultura, edad, etc. Y también criterios políticos, económicos, etc. Una idea que Frank tomó de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Finalmente, se implica aquí que ninguno de los criterios anteriores puede tener primacía esencialista sobre otros. Así, por ejemplo, el argumento marxista-leninista tradicional de la primacía de la clase obrera, no solo sobre otras clases, sino sobre cualquier otro determinante social, sería solo parcialmente democrático. Incluso podría ser no democrático. Esto es lo que Cunningham llama, siguiendo al teórico argentino Ernesto Laclau, reduccionismo de clase. Ahora bien, como lo hemos expresado antes, Cunningham dice que la razón principal para favorecer más democracia en las diversas unidades sociales, en que entonces más personas se hacen más libres. Asimismo, es necesario justificar al socialismo frente al capitalismo. En lo esencial, la diferencia entre capitalismo y socialismo, según nuestro autor, está en el grado de control sobre la riqueza social. Una sociedad capitalista es aquella que legal y políticamente está estructurada para facilitar la libertad de unos pocos, los capitalistas, para que ellos individualmente puedan disponer del grueso de la riqueza social. En cambio, una sociedad socialista es aquella cuya estructuración favorece enormemente la igualdad material. Por lo tanto, para Cunningham, el socialismo es más democrático que el capitalismo, porque al haber más igualdad material, más personas tienen mayores posibilidades de ser más libres. Ciertamente, digamos, de partida, creo, ¿no?, que no deberíamos tener como criterio la idea de una democracia perfecta, dice Cunningham. O sea, es un error partir de una democracia perfecta. Decir, miren, vamos hacia una democracia perfecta. Aunque así fuese. Por lo demás, ¿cómo lo vamos a saber? Si una democracia perfecta estaría en el futuro. Y en el futuro, del futuro no lo podemos predecir. O sea, dice, no es bueno eso, partir de una democracia perfecta sería tal cual, en fin, y definir todo lo que se nos ocurra como lo mejor. Dice, eso podría quitarnos tiempo para hablar de las cosas concretas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede haber desacuerdos, eso es otra cosa. Dice, hay que tener cuidado. No estoy yo diciendo que digamos, en un grupo A, ¿no?, o B, no haya posibilidad, o sea, no se acepten los desacuerdos. En primer lugar, ¿quién va a decidir que no se aceptan? O sea, una persona de un grupo muy avanzado democráticamente puede decir algo, ¿no es cierto?, que otra persona dice, mira, no estoy de acuerdo contigo.
Entonces, el tema del desacuerdo es algo muy importante. Lo que Frank Cunningham dice en su trabajo es que en casos de que haya desacuerdos, se puede recurrir a investigación empírica. Eso lo dice en su trabajo. Ahora, como Eva y yo trabajamos este tema en teoría de argumentación, yo diría desde el punto de vista de la teoría de argumentación, podríamos poner en práctica todo aquello que hemos aprendido en teoría de argumentación sobre los desacuerdos, e incluso sobre los desacuerdos profundos. Tenemos un paper con Eva sobre ese tema, justamente, cómo tratar desacuerdos profundos. Porque no se puede esperar, ¿no es cierto?, que todas las personas del grupo social A van a tener exactamente las mismas ideas. Es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible. Por lo tanto, tiene que haber mecanismos democráticos para resolver los desacuerdos. Y uno de esos, dice Frank, es la investigación empírica cuando se planteen los desacuerdos. Eva y yo agregaríamos aquí y también tomar en cuenta las maneras en que en teoría de argumentación se tratan de resolver desacuerdos profundos. Yo quisiera poner un ejemplo que me tocó a mí vivir bastante intensamente, para darle también más concreción, mostrar la realidad de esto, etc. Cuando yo llegué en 1973 a la universidad a hacer clases, la Universidad de York era muy democrática, comparativamente era muy democrática. Pero había aspectos en que no era tan democrática. Por ejemplo, la relación entre el profesorado y el personal de servicio, personal administrativo. Esto se graficó muchas veces en cosas como esta, digamos entre el 73, 74, hasta el año 80, diría yo, por ahí, 78, 80. A pesar de haber mucha democracia entre académicos e incluso dentro de la propia universidad, desde el punto de vista del presidente de la universidad, ya se llaman presidentes o los rectores, había bastante democracia comparativamente a antes. Había más democracia que antes. Sin embargo, subsistían temas como, por ejemplo, que los profesores y profesoras podían llamar a una secretaria y pedirle que le fuera a comprar un café a la cafetería. Y muchas veces, por años de años, las secretarias fueron. Hasta que una dijo, no, yo no lo voy a hacer. No es por descortesía, nada, no voy a hacer porque no está en mi descripción de lo que yo tengo que hacer. Y le leyó la descripción a esta persona, a este colega mío, que en ese momento era el que estaba pidiendo que le trajeran un café. Mire, aquí no hay nada que diga eso. Bueno, yo le estoy pidiendo un favor. Bueno, eso sería distinto que usted me diga, me puede hacer un favor. Pero la verdad de las cosas es que yo también estoy ocupado. Entonces, no le puedo hacer ese favor y se lo digo no porque quiera castigarlo a usted, sino porque no puedo. Tal como usted está ocupado, yo estoy ocupado. Total que a propósito de esto, empezó a pasar cada vez más y llegó un momento en que el personal de secretaría y de servicio plantearon que tenía que haber una discusión general en la facultad sobre eso. Y fue bastante increíble, duró mucho tiempo, no fue fácil resolverla. Por ejemplo, muchos profesores, colegas míos, argumentaban que ellos, por ejemplo, estaban preparando una clase, les quedaba una hora, ellos iban a atender a 150 estudiantes en una clase, ¿no? No dialogada, por supuesto imposible, muy difícil. Entonces que él le faltaba tiempo para terminar de preparar porque se había encontrado con otras cosas, en fin, le habían llegado preguntas a los estudiantes y necesitaba más tiempo. Por lo tanto, él creyó que podía perfectamente pedirle a una secretaria que le trajera el café, ya que él estaba aprisionado por el tiempo. Entonces la argumentación inmediatamente fue, bueno, empieza a preparar antes, ¿no? O sea, usted tiene... Nosotros, les voy a decir una cosa, nosotros teníamos 2 cursos y medio al año, 2 cursos y medio de 3 horas cada uno. Y las clases iban entre septiembre y abril.
Y teníamos junio, julio, agosto y septiembre para dedicarnos a nuestro trabajo, a preparar clases, a la investigación, a salir a conferencias en el mundo entero, etc. Y después el mes de agosto para vacaciones. O sea, es un trabajo ideal, además, muy bien pagado, ¿no? Entonces, claro, uno se sentía con ciertos privilegios sin darse cuenta, o a lo mejor dándose cuenta. Entonces, pero igual, era no democrático que nosotros le pidiéramos al personal de secretaría que nos fueran a buscar un café. Ahora, ¿no creen que esto es una cosa, bueno, café nomás? En el mundo hay cosas mucho más importantes que ir a buscar un café para un profesor. Hay muchas cosas muy horrendas que ocurren en el mundo, antidemocráticas, etc. Pero de todas maneras fue una experiencia de más democracia. Democracia, más democracia. Lo que propone Frank Cunningham, en esencia, es reflexionar sobre las consecuencias de pensar sobre la democracia de esta manera, más o menos. Personalmente comparto en medida muy importante esta proposición de Frank Cunningham. Lo único que yo creo que Frank debía haber hecho en su paper era haber establecido una relación, desde el comienzo, una relación inherente entre democracia y libertad individual. Está allí, por supuesto, porque lo que él dice es que hay más democracia mientras hay más libertad de los miembros de un grupo, sea cual sea ese grupo. Hay más, digamos, se trata de que haya más democracia. En términos, al final de cuentas, de la libertad individual que tienen los miembros del grupo para interactuar entre ellos y desarrollarse conjuntamente. Pero no es una crítica radical, puesto que Frank dice, al final de cuentas, que la esencia de la democracia tendrá que ver, en último término, con la libertad de los individuos dentro de cada uno. Eso sería lo que he preparado. Como esto es altamente controversial, siempre, muy controversial, creo que sería bueno que lo conversáramos, lo discutiéramos, a partir de lo que ustedes piensen sobre lo que he expuesto. Excelente. Muchísimas gracias, profesor Claudio, por su exposición y por poner este tema sobre la mesa, que es un tema tan relevante, ¿cierto? Las discusiones sobre la democracia cada vez uno se ven envuelto en esta ensalada de definiciones que existe. Yo voy a abrir ahora el espacio justamente para invitar a las personas que nos están viendo a la parte dialogada de la conferencia dialogada, ¿no es cierto? ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Mira, sí, yo en efecto soy profesor, pero yo prefiero que me digan Claudio. Entonces, Perfecto, Claudio. todos mis alumnos, desde primer año hasta posgrado, díganme Claudio, por favor. Aquí estamos todos en un trabajo común, comunitario, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudio, entonces. Oiga, alumnos. Bueno, démosle la palabra a las personas que vinieron acá y están interesadas en este tema. Ahora tenemos varias formas, ¿no es cierto? Tenemos el chat disponible. Si alguien no puede habilitar su micrófono, yo puedo cumplir la función de leer las preguntas que aparezcan escritas. No sé si tienen la posibilidad de levantar la manito con los emoticones que aparecen en el Zoom. No sé si les aparece esa opción. Pero si no, pueden también pedir la palabra por el micrófono o por el chat. Cualquier comentario o pregunta que tengan. Cristóbal tiene quiere tomar la palabra como la primera pregunta o comentario. Vale. Eso, gracias, Seba. Y muchas gracias, Claudio, por la presentación y bueno, ayer justo como Eva mandó el texto a la gente del núcleo, lo pude revisar, que era más o menos breve. Y la verdad es que me pareció muy interesante la propuesta del autor. O sea, creo que es muy sugerente. No sabía, la verdad es que no tenía idea de la existencia del autor ni del libro que nos comentó el profesor Claudio, perdón, Democratic Theory and Socialism, que creo que estaba revisándolo ahora y se veía muy interesante.
Y con lo que me quedo, creo, es que el gran aporte del libro es que contribuye muy bien, y que interesante que digas que en el fondo tiene una relación con la obra de Laclau, con esta idea de la radicalización de la democracia. Un poco darnos cuenta que primero que la democracia es un concepto que, claro, que no es presencia o ausencia, sino que es un tema de grado, más o menos. Yo creo que esa es una primera pregunta que tenemos que hacernos, los cientistas políticos en general, hacemos esa pregunta: ¿es este país democrático, es este país no democrático? Ese es como el punto de partida. Pero acá eso se radicaliza porque decimos, bueno, primero las unidades sociales donde la democracia aparece no son necesariamente los países, o únicamente los países, sino de que cada país estaría conformado por un conjunto de unidades sociales de distinta complejidad, en donde en cada una podríamos pensar que existe más o menos grado de democracia. Y eso ya me parece lo suficientemente radical, porque nos habla de una complejidad mucho mayor de lo que es la democracia, que se superponen entre elementos, pero a su vez no solo la democracia opera en distintas unidades sociales, sino también opera en diferentes dimensiones, o sea, dimensiones económicas, dimensiones participativas, en el fondo como diferentes dimensiones de cómo pensar la democracia. Y en ese sentido, claro, como que la democracia aquí no aparece como algo como tan, ¿cómo decirlo?, como puro o limpio, sino más bien algo mucho más complejo, donde de pronto en un proceso donde, no sé, por ejemplo, ejemplos que se me vienen a la cabeza leyendo, no sé, por ejemplo, procesos de radicalización democrática con un líder populista muy vertical, pensemos Chávez o algo así, donde de pronto quizás existe una concentración de poder en torno a una figura, pero a nivel local, en ciertas unidades sociales, los barrios, las villas, a nivel popular, existía ocurre un aumento de democracia, cuando aumenta la democracia en ciertas esferas, pero de pronto no en todas las unidades sociales. Entonces eso ya nos hace pensar en comparar como mucho más complejas las comparaciones que deberíamos hacer de la democracia. Podríamos comparar la democracia en las universidades entre países, comparar Chile y Argentina, qué tan democráticas son las universidades. Podríamos verlo, claro, a nivel de barrios, qué tan democráticos son los sindicatos, qué tan democráticos son los partidos, qué tan democráticas son las instituciones, que de pronto eso es lo que la ciencia política ya lo ha hecho bien. Pero también podríamos pensar qué tan democráticas son las cortes, qué tan democrática es el Tribunal Constitucional. O sea, complejiza mucho más el argumento, y en ese sentido creo que es un gran aporte y radicaliza la idea de la democracia y la idea de esta dimensión comparativa de la democracia. O sea, eso yo creo que es muy importante. Y eso en principio, creo que es un texto fascinante y que ayuda a complejizar y muestra también, esto es una idea que quería decir, como que la democracia es un fenómeno multiescalar, en el fondo que no solo opera en una sola escala, digamos, Estado-nación, sino que opera desde la escala más micro hasta la escala más macro. Y yo creo que como entender esa dimensión multiescalar de la democracia ya complejiza todo lo que la discusión sobre democracia que solemos tener. Y yo creo que eso lo aporta muy bien en esa dimensión lo de Frank Cunningham. Brevemente, mira, Cristóbal, tú has hecho una síntesis notable de lo que piensa Frank. Lo voy a decir, tomé nota, lo voy a llamar mañana. Le voy a decir. Hoy día hablé con él en la mañana para contarle que va a participar. No, de verdad, te lo digo muy en serio. Es realmente una notable síntesis de lo que Frank plantea. Excelente. Muchas gracias, Cristóbal. Eva ha pedido la palabra también. Quiere hacerle una pregunta a Claudio. Sí, bueno, tengo varias Adelante. preguntas. Primero, gracias, Claudio, por tu presentación clara, interesante, muy precisa además. Nosotros habíamos hablado de que alrededor de este tema está el concepto de liberalismo, ¿te acuerdas, Claudio? Y a mí me gustaría que tú lo aclararas te quería pedir si por favor puedes aclararlo, porque me parece medular para entender, incluso para entender el concepto de democracia del que está hablando el autor al que tú te has referido, ¿no? Claro. Y después tengo otras preguntas que tienen que ver con él, que están relacionadas con él. En el fondo, Cunningham lo que hace es darnos razones de por qué es preferible la democracia a otros sistemas de gobierno, a otros tipos de gobierno, ¿verdad? Y en eso se detiene
con mucha precisión en el texto que tú nos diste, que tú nos mandaste. Y me parece que también me gustaría escuchar tu versión sobre ese asunto, ¿sí? Me parece que es importante para la audiencia en general. Esas son mis preguntas. Como Gracias. lo hemos conversado otras veces, Eva, esto para mí, entre paréntesis, fue una sorpresa. Llegué a Canadá y empecé a hacer clases, y empecé a dar conferencias sobre lo que pasaba en Chile. Me pidieron montones, en todas partes, no solamente en mi universidad, en muchas universidades de Canadá me pidieron conferencias sobre lo que había pasado en Chile, el golpe, en fin, Allende, etcétera, etcétera. Y yo no me di cuenta hasta más o menos un año después de haber llegado, de que el término liberalismo, como yo lo usaba en Chile, no era lo mismo que el modo como estaba siendo usado yo creo que nosotros estamos influidos en Chile por el concepto, digamos, por el concepto que viene de Francia. Pero en Canadá, obviamente un país de origen inglés, más bien está influido por lo que ocurre en el idioma inglés, con la palabra liberal. Entonces, para mí fue confundente eso. Alguien me lo dijo una vez que yo estaba hablando, y hablé negativamente del liberalismo como que fuera idéntico con capitalismo. Para mí, liberalismo igual capitalismo. Entonces alguien me dijo, no es así. En el idioma inglés hay una distinción que es importante tomar en cuenta. Liberty y freedom. Cuando se habla de la libertad individual, interna, se habla de freedom. Cuando nosotros hacemos a free person, es una persona con libertad interna. Y cuando se habla de liberalismo, liberal, hablamos de la relación del individuo con el Estado, con la sociedad en su conjunto. Y cómo puede esa sociedad cargar al individuo negativamente, tanto, no libremente, y afectar, por lo tanto, la libertad personal, etc. Fue, sin embargo, el leer un paper de John Dewey, que es uno de mis autores principales en mi trabajo político, de teoría política. John Dewey, alguien me dijo, Claudio, lee este paper del año 1935 de John Dewey, que se llamaba The Future of Liberalism. Todavía se llama así, se llama The Future of Liberalism, el futuro del liberalismo. Y lo que plantea Dewey en esencia allí es que el liberalismo en su historia ha tenido dos versiones. Una, capitalismo, y la otra ligada al desarrollo de la libertad. Entonces, el liberalismo sería una doctrina de la libertad. Los capitalistas quieren apropiarse de la palabra libertad para identificarla con la libertad de las empresas, de los negocios, en buena cuenta el capitalismo. Entonces Dios dice, hay que de una vez por todas desentrañar esto. Yo llamo liberalismo, dice, a una visión de la sociedad en que no hay capitalismo, porque el capitalismo es obtrusive. Entonces, Dewey se pronuncia en otro de sus libros, en un libro, eso fue un paper, en un libro corto que se llama Liberalism and Social Action, Liberalismo y Acción Social, dice, la única posición política consistente con el liberalismo de verdad es una sociedad en que la economía es social. La economía es, dice, the economy, in which there is a social economy, que no es capitalista, claramente. Sin embargo, Dewey nunca en este sentido fue aceptado ni por, digámoslo así, la derecha, ni por, digámoslo así, la izquierda, simplificando, por supuesto, entre izquierda y derecha hay muchas cosas intermedias, etc. Pero quienes eran partidarios del liberalismo, en el sentido del capitalismo, no les gustó esta idea de Dewey. No les gustó para nada. Y quienes eran partidarios del marxismo encontraban que Dewey era un medio gallo rojillo, pero no totalmente, que en buenas cuentas le estaba haciendo el juego al capitalismo. Para los capitalistas se llamó
un pink, vale decir un rosado. Y marxistas, las personas de orientación más marxista, digamos, también encontraron que era un rosado, vale decir una mezcla de blanco y rojo. Entonces, todas estas cosas están muy... Ahora, Macpherson mismo, que escribió un libro notable, absoluto, si no lo han leído, yo les recomiendo que lo lean. Se llama The Political Theory of Individualism, la teoría política del individualismo posesivo, From Hobbes to Locke. Y lo que plantea Macpherson, entre Hobbes y Locke, se desarrollan todas las condiciones para el desarrollo del liberalismo entendido como capitalismo. Pero Macpherson no era partidario de eso. Entonces, en su libro Democratic Theory trata de aclarar cuál es su posición. Finalmente hubo como Macpherson se hizo tan famoso, por supuesto la izquierda lo criticaba por no ser marxista. Y ella lo criticaba por demasiado marxista, por su crítico. Entonces se decidió hacer un gran encuentro en que se discutieron sus ideas. Y Minogue, un liberal capitalista, lo atacó desde el punto de vista liberal capitalista. Y otro marxista lo atacó desde el punto de vista marxista. Entonces cuando Macpherson comenzó a contestar, dijo, bueno, yo estoy muy contento de que dos brillantes, que en efecto eran brillantes los dos, y estos dos brillantes académicos me hayan cuestionado. Pero la verdad, lo tengo que decir con todas sus letras. Yo soy un pensador liberal que le debe mucho al marxismo. Yo creo que diría lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el marxismo hace ver de una manera mucho más clara las contradicciones de clase social. Perdón, tomé mucho tiempo, pero yo creo que es bueno en el contexto de Frank Cunningham, digamos, en el contexto en que se ha movido Frank Cunningham a aclarar estas cosas. Frank mismo es muy cercano a Macpherson, que desgraciadamente falleció hace algunas décadas, en fin. Pero muy importante para nosotros, digamos, los pensadores liberales en el sentido de Dewey. Estupendo. Le voy a dar la palabra ahora a Camilo Soto, que me la pidió. Así que adelante, Camilo. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buena la presentación, me gustó muchísimo. Y al momento en que estaba escuchándola, yo ahí en ese sentido me apego a las palabras de Cristóbal. Yo nunca había escuchado a este autor y nunca había leído nada de él, pero al momento de escuchar su presentación no pude evitar generar muchos vínculos con lo que señala Norberto Bobbio, que es un pensador italiano que ya lamentablemente falleció, que en dos obras tiene ideas o que pueden funcionar como puente con Frank Cunningham, perdón. La primera es su libro El futuro de la democracia, y la segunda es Liberalismo y democracia. ¿Por qué? Porque en el libro El futuro de la democracia, Bobbio sostiene que una idea muy similar a la que usted exponía, de que la forma de analizar el proceso de democratización actual ya no va por el mismo parámetro del siglo XX de la cantidad de personas que pueden votar, sino por la extensión que hay de los medios en los que se escogen a personas, pero a través desde un punto, o sea, mejor dicho, desde un flujo de poder que va desde la base hasta la cúspide. En otras palabras, un flujo de poder ascendente. Entonces, Bobbio define ese criterio como el mecanismo para ver los procesos de democratización actual. Y entonces, en ese sentido, me parece muy similar, o al menos se puede vincular con lo que dice Cunningham, porque es otra forma de entender el proceso de democratización. O sea, en otras palabras, no porque todas las personas actualmente ya puedan votar, automáticamente llegamos a una democracia plena, sino que hay otros mecanismos. Ahora resulta que hay que extender eso a otros espacios que antiguamente estaban dominados por elecciones jerárquicas, descendentes. Y otra idea que también se puede vincular, que está en el libro de Liberalismo y Democracia, creo yo, es esta idea de que Bobbio también plantea un encuentro entre democracia y socialismo.
no va al extremo de decir de que la mejor forma es democracia socialista, pero sí sostiene de que hay puntos de encuentro muy importantes, y uno de los cuales sería, por ejemplo, el hecho de que la democracia socialista permitiría también la intromisión, o mejor dicho, la decisión de las personas en decisiones económicas, algo que la democracia liberal no hace. Entonces, en ese sentido, encuentro de que se pueden establecer buenos diálogos entre estos dos autores, que podrían facilitar mucho más una comprensión de la democracia en el siglo XXI, a pesar que lo que dijo Bobbio fue a finales del siglo XX. Y otra cosa, pero ya como al final, que está justo ligado con lo que usted decía del liberalismo, es que esa posición de estos dos liberalismos quizás también se podría vincular con esta idea del liberal socialismo que hay, que es muy a la italiana y que en Chile está muy representado por Agustín Squella, que es esta idea de hacer dialogar el liberalismo con la... O sea, sí, perdón, sí, el liberalismo con el socialismo, no ya este liberalismo capitalista ultranza, sino esta idea de vincular este esquema de la libertad, pero con proyectos sociales, con ideas colectivas. Quizás eso también podría ser como un punto de vista interesante para el tema del liberalismo. Eso más que nada. Excelente. Le voy a, mañana quedé de hablar con Frank de nuevo para decirle qué pasó en esta reunión. Le voy a decir, no, hasta ahora que yo recuerde, no he hablado ni de Bobbio, ni yo he leído el nombre de Bobbio en ninguno de sus trabajos. No los conozco todos, pero conozco por lo menos un 8% de los trabajos de Frank. Le voy a preguntar, es muy interesante lo que dice Camilo, ¿no es cierto? Sí. Sí, muy interesante. Yo también no sabía, de manera de que es un buen encuentro. A propósito de lo que tú dices, mi posición personal es que tenemos que abrir el máximo de camino a los diálogos entre las contrapartes. Tiene que haber la posibilidad de diálogos, tiene que haberla. No solamente en Chile, en todo el mundo. Por algún motivo la política práctica, con el desarrollo concreto de la política tiende a decir, no, estos son liberales o estos son sociales. Voy a hablar de la política canadiense. ¿No? Aquí hay tres partidos fundamentales, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata. Entre el Partido Socialdemócrata y el Liberal, yo pienso que hay mucha cosa parecida, pero los demócratas no quieren reconocerlo y los liberales también, porque en el fondo yo creo que están preocupados de la elección de su gente, etcétera. Hay un problema electoral, en fin, pero eso puedo estar siendo injusto en eso. También hay un puente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, porque el Partido Conservador tiene un ala que se llama Progressive Conservatives, conservadores progresistas. Entonces, cuando hay, digamos, curiosamente, cuando hay afluencia económica, las relaciones son más fluidas. Cuando hay dificultades económicas, los tres partidos se separan y pelean entre ellos. Eso confirma, ¿no es cierto?, a Marx en el sentido de decir que lo económico es un factor determinante, ¿no? Etc. Muy buena la introducción de Bob para mí personalmente, y le voy a preguntar a Frank mañana si lo conoce. Matías tiene pedida la palabra, así que adelante, Matías, haz tu pregunta o comentario. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches Sebastián, Claudio y al resto de la audiencia. Bueno, primero que nada, quiero felicitar a Claudio, que me pareció una presentación muy interesante, muy fluida, tampoco como la gran mayoría. A Cunningham no lo conocíamos, ahora sí, me pareció muy interesante. Bueno, básicamente lo que quería comentar, en base a lo último que Claudio estuvo comentando sobre su visión al estar en Canadá, de cómo es la perspectiva del liberalismo allá, me llegó por el hecho de que en la actualidad en Latinoamérica ha habido como un rebrote de las ideas liberales, pero justamente es lo opuesto
a lo que Claudio estaba diciendo de cómo en Canadá se interpreta lo que es el liberalismo, cuál es el objetivo, como dijo Claudio, el freedom, no el liberty. Y me pareció curioso hacer el contrapeso en cómo en estos últimos años principalmente, más o menos como mucho hace unos 5 años, como dije, hubo un rebrote de las ideas liberales, pero justamente es una idea liberal bastante conflictiva, más que de diálogo, como dice Claudio, que ocurre en Canadá entre los partidos conservadores y liberales, siendo que el liberalismo acá en la región, yo hablo desde Argentina para dar mi caso, pero se ha visto también un poco reflejado en Chile, en Perú, en Colombia, en México, que esta visión del liberalismo es bastante orientada a la visión de la escuela austríaca y su defensa de lo que ellos consideran las libertades individuales y las libertades del mercado van en contraposición a ideas específicas, como estábamos hablando recién, de la posibilidad de diálogo con las ideas socialistas o marxistas. Acá básicamente lo que existe es un conflicto, es decir, se ha creado como una grieta sociocultural que a su vez tiene hecha raíces en las cuestiones políticas y económicas, en las que pareciera que el liberal automáticamente es la antítesis completa de un socialista barra marxista. Y un socialista barra marxista sería la antítesis de un liberal, como que no puede haber una relación, como que no puede haber un acercamiento entre ambos. Y por ende, el objetivo del liberal es borrar todo lo que se considera socialista, porque ellos lo ven desde la perspectiva de países como Cuba, como Venezuela, o como la ex Unión Soviética, o China, desde la parte política, en la cual hay un corte de libertades individuales y un mercado regulado por los gobiernos, que además ellos catalogan gobierno como Estado, que de hecho también es un tema muy interesante de conversar, la cuestión que existe aún no desconocimiento, sino un mal entendimiento de los conceptos gobierno y Estado, que se tiende a considerar como que son lo mismo. Entonces, me llamó mucho la atención eso, cómo en Canadá hay otra perspectiva de que el liberalismo tiene raíces ideológicas socialistas y cómo allá el liberalismo y el socialismo pueden conversar, pueden negociar sin caer en una radicalización conflictiva, a diferencia de cómo ocurre en Latinoamérica. Bueno, más que nada quería decir eso, así que gracias por el espacio. Buena pregunta. Mira, debería aclararte lo de Canadá. Aquí también hay encuentros, digamos, fuertes. También hay encuentros fuertes. Mira, depende tanto de cómo esté yendo la economía. Cuando hay mejor economía, es más o menos como lo que tú dijiste. Pero cuando la ganancia económica está hacia abajo, los partidos se separan y ya no dialogan, ya no tienen encuentros, etc. Hay conservadores neoliberales acá. No quisiera hablar de la historia de Canadá demasiado, pero hay también conservadores que se llaman progressive conservatives. Cuando yo llegué acá, los progressive conservatives era el partido conservador de Canadá y tenían políticas increíblemente abiertas. Tanto es así que, mira, por una casualidad absoluta, unos amigos americanos nuestros de Chile, resulta que estaban emparentados con el gobernador de la provincia de Ontario, donde yo vivo, que era un conservador, y era un conservador progresista. Entonces, ellos se pusieron en contacto con él y le dijeron que había llegado este amigo que estaba exilado, bla, bla, bla. En ese momento, para los conservadores, nosotros, los exilados chilenos, eran un problema porque éramos marxistas. Aún así, esta persona me recibió, no él, pero su secretario me recibió una hora para contarme de Canadá, etc. Y yo era un marxista, o sea, yo era lo peor que podía haber, ¿no es cierto?, acá. Y aquí hay un conservador, un gobernador conservador que le dice a su secretario que me atienda. Claro que no conseguí nada, no importa.
pero ya es el hecho, te fijas. Yo no creo que eso pasaría hoy en día. No creo que eso. O a lo mejor pasaría, puedo ser injusto. Pero te quiero decir yo que las relaciones se hacen más tensas cuando la economía está en problemas. De manera de que todavía hay un juego. Bueno, Yo no quisiera plantear que Canadá es un ejemplo mundial. No, no, no. Canadá sí tiene muchas cosas fantásticas y otras no tanto también. Pero en fin, en general yo creo que lo que tú planteaste es cierto. En efecto, es así. Hay más balance. Hay más balance. bueno, ya con esto así una respuesta y termino, porque quizás otro también quiera hablar. También eso que dijiste recién del tema de que en Canadá, dentro de lo que se conoce como el conservadurismo, hay una rama progresista. También acá en Argentina o en otros países de Latinoamérica sería casi un oximorón, porque por lo menos acá en la visión argentina, el conservador tiene que ser esa típica persona retenida a las ideas de antaño y que ve las políticas progresistas como una deformación de los valores culturales y por ende políticas como que hoy en día se han puesto muy de moda como el feminismo, la cuestión de género o el aborto, se han convertido en causas que pasaron de ser debates entre intelectuales a verdaderas campañas sociales que han tenido mucho peso político, al punto de que pareciera que estuviésemos como en juegos de guerra, en las cuales un bando se pinta de un color y otro bando de otro, y se encuentran ahí como a punto de entrar en batalla. Eso se ha visto, por ejemplo, cuando se tocó el tema del debate sobre el aborto acá en Argentina, que tuvimos en la Plaza del Congreso, de un lado de la plaza, toda gente con banderas celestes, con ideas conservadoras, liberales, nacionalistas, y religiosas, y por el otro lado, el sector verde, compuesto de progresistas y feministas. Pero la cuestión es que entonces esta radicalización pareciera que hace culturalmente imposible la idea de, por ejemplo, una persona que sea conservadora en ciertos aspectos, pero que, por ejemplo, diga que está a favor del aborto por ciertas cuestiones científicas o sociales o socioeconómicas. Y cuando esa persona dice eso, tanto para el radical como para el, perdón, tanto para el liberal como para el progresista, es como que es un bicho raro, como que no concuerda, no, no puede ser. Tienes que sí o sí estar en contra o a favor, no puede ser un punto medio, no puede ser un analista crítico de estos temas. Por eso me llamó la atención lo último que dijiste. El tema es abierto, es un tema, yo creo que realmente solamente Chile, Argentina, Canadá, sino todo el mundo. ¿Sí? Sí. Disculpen, no sé si soy yo el que se me corta un poco la conexión, que no está Sí, media parece mala que la la conexión, perdimos. parece, ¿no? Perdimos un poco lo último que estaba diciendo Claudio. No sé si Claudio te quieres repetir las últimas ideas que estabas diciendo. No, no, yo le decía a Matías que el tema que él trae es un tema, yo hoy día, yo creo, mundial. No sé si en todos los países, pero en muchos países. Ciertamente del mundo, llamémoslo así, democrático, latamente hablando. Y yo creo que ese es un tema que es más agudo por lo que veo en Chile de lo que es en Canadá. Todos los temas que tú planteaste, el aborto, etcétera, etcétera, es más agudo el problema en Chile, ¿no? Es más radical. En fin. Acá el problema del aborto está resuelto hace mucho tiempo. ¿Ya? Hay leyes clarísimas de aborto, hace mucho, pero mucho tiempo. Y se deben a la labor increíble de un médico que decidió abrir una clínica de aborto y lo metieron preso y siguió después que salía. Y finalmente eso fue abriendo camino, etcétera. Pero hoy en día yo creo que en Chile todavía veo, no sé, puedo estar equivocado, yo no vivo allá, a pesar de que converso todos los días con mucha gente y leo la prensa chilena, distintos tipos de prensa, en fin. Pero yo creo que es más agudo
Ahora, sin ser reduccionista, mi idea o mi intuición es que cuando hay problemas en la economía, es más difícil abrir el espacio mental a la libertad y al desarrollo. La gente se protege, la gente se cierra un poco. Y entonces se van a distintos lados, y los lados a veces se hacen profundamente antagónicos, como ocurrió con el golpe de Estado en Chile. Si yo he aprendido algo en Canadá, es que Canadá puede funcionar como una sociedad con mucha apertura democrática, es porque es una sociedad desarrollada. Y por lo tanto hay recursos para abrir. Hay recursos para abrir. Y no te estoy diciendo que sea perfecta ni que esto sea el ideal del mundo, no. Simplemente mi observación de la relación que hay entre una economía que está dando el ancho a una economía que no da el ancho. En mi propia vida en Chile, que yo era profesor universitario, ganaba muy poco, tenía que hacer clases particulares de matemática para vivir. Era un peso permanente el tema económico, permanente. Sufría, trabajaba mucho más de lo que quería para poder parar la olla, como se dice, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra persona que tenga alguna duda o quiera hacer alguna intervención adicional. Creo que nos podemos tomar unos 10 minutos más antes de cerrar. Entonces está abierto todavía el micrófono, por así decirlo, para que alguien que quizás no haya querido, no haya compartido sus reflexiones sobre esto, lo pueda hacer ahora. Yo quería hacer un pequeño comentario, Seba. Sí, dale, adelante. No, bueno, me quería sumar también a las felicitaciones a Claudio. Como muchos también pude acceder al documento esta semana y fue interesante su lectura y también una aproximación bastante, más allá de que venga de una tradición teórica, me parece que es un intento bastante concreto de poder esto llevarlo también a un plano más empírico, ¿ya? Algo que muchas veces carecemos cuando estamos debatiendo elementos propios de la teoría política. Yo solamente quería recoger una reflexión en torno a una de las últimas cosas que planteó Claudio, que en el fondo es una paradoja que es importante como plantearla. No tengo herramientas teóricas para poder dar una propuesta tampoco, pero me parece interesante esta paradoja que se instala en los momentos democráticos, como me da la sensación de los cuales estamos siendo parte en Chile en este minuto, ¿ya? Y en otros lugares del mundo también, sobre todo en el contexto de un desafío a ciertos órdenes estructurales, económicos, que, bueno, como el autor plantea, van limitando también ciertos espacios de libertad, ¿ya? Y también, y ahí apelo básicamente a las reflexiones que planteó Claudio, cómo en estos momentos democráticos también, en esta expansión democrática hay elementos que hay como un ir y venir respecto de elementos que también van limitando esa misma expansión democrática. Me refiero, por ejemplo, a muchas veces desarrollar como prácticas políticas esencialistas que evidentemente van limitando este carácter que el autor plantea, ya esta especie como de combinación de potencialidad entre diferentes teorías que podrían evidentemente, insisto, expandir como esta categoría de democrática. Ya, eso solamente, y bueno, nuevamente agradecer a Claudio, ya me voy con un importante reflexión en torno a lo que planteaste, ya parte un poco de también vivir un momento democrático en estas paradojas. Esa es como la reflexión que de alguna forma rescato, ¿ya? Repite eso, por favor. Repite eso, por favor. No, básicamente es como para mí, por ejemplo, este momento democrático, que un poco lo que planteamos, que en el fondo es un momento de expansión de libertad en la cual estamos viviendo, muchas veces está combinado también con elementos que evidentemente, de acuerdo a las características de lo que plantea el autor, podrían perfectamente ser no democráticos, ¿ya? Y eso en términos teóricos, incluso
políticos directamente, en la práctica política, podrían también ser parte de esencialismos que son parte también de este fenómeno. ¿Ya? Por eso esta paradoja no es solamente una paradoja desde el punto de vista teórico, una tensión teórica, sino también es una paradoja que está en el núcleo de estos momentos muy como fundacionales, quizás los podríamos denominar, donde emergen nuevos órdenes sociales. Ya creo que en Chile estamos más o menos en un momento de ese tipo. ¿Ya? Bueno, ayer vimos un ejercicio ejemplar de cómo una institución que estaba creada en una lógica muy, muy institucional termina siendo un actor político más. ¿Ya? Entonces, eso más bien, esa es más o menos como la reflexión que te quería plantear, Claudio. Muy bueno, bien. Sí, me gustó la idea esta de la paradoja de los momentos democráticos. Yo creo que es una buena manera de caracterizar la época en que vivimos. En mucho sentido. Oye, quisiera decirles algo sobre esta paradoja de los momentos democráticos en que estamos sometidos. Si ustedes quieren, es una pequeñísima pero importante, diría yo, conexión. Uno de mis colegas en el departamento de filosofía era una persona de Taiwán que hizo su tesis doctoral sobre Wittgenstein y era un especialista en Wittgenstein. Se llama K.T. Fan. Juan, no sé cuál, pero todo el mundo le decía K.T. o Fan, o simplemente le decíamos Fan, F-A-N-N. Cuando jubiló se volvió a Taiwán. Y el año pasado, no, hace 2 años vino a Canadá, vino a Toronto porque tiene a su familia acá, se casó de nuevo, tiene una hija ya, etcétera, etcétera, pero bueno, vino a ver a su familia. Y nos juntamos mucho y conversamos mucho. Entonces le dije, bueno, Kuni, le dije yo, porque le decía, Kuni, ¿y cuál es tu posición actual? Yo me dijo, I am a Wittgensteinian. Y después, no. Durante su estadía aquí en New York, en Canadá, se hizo maoísta. Defendía a Mao, pero absolutamente. Todo Mao era ya la maravilla absoluta del mundo. Entonces le pregunté yo, bueno, ¿y qué piensas hoy día sobre las personas que han hecho de tu vida lo que eres, ideológicamente, teóricamente? I am, me dijo, a Wittgensteinian Maoist Taoist. Soy un Wittgensteiniano, maoísta, taoísta. Mira, sobre el Tao sé bien poco. Mira, no te preocupes, me dijo, porque acabo de terminar mi traducción del Tao, así que te la voy a mandar por mail. Todavía no la he podido leer, por desgracia, para entender. Entonces, conversando con otro colega que lo conoce mejor que yo, porque lo conoció mucho antes en Estados Unidos, cuando estaban haciendo el doctorado, me dijo, no, él es muy serio en esto. Él piensa que desde el punto de vista de lo que China es hoy día, que lo tiene a él con mucho orgullo, con muchísimo orgullo, China la segunda potencia mundial, destinada a ser la primera potencia mundial económica, 10, 15 años más, algo así. Sin embargo, se ha formado a través de Mao y después haber digamos, ido hacia el capitalismo. Entonces, para él no representa una contradicción en absoluto. Entonces, yo le dije un día, bueno, pero ¿no hay una contradicción? No hay ninguna. Y el Tao, le dije yo, por lo poco que sé, es una visión absolutamente esotérica. Le dije. No, me dijo, no es esotérica, es sobre la realidad de quienes somos los seres. Entonces, lo quiero poner como un ejemplo del momento paradojal, como decía Fortunato, esta paradoja de los momentos democráticos. Los momentos democráticos pueden ser paradojales, porque nos invitan a juntar aquello que era injuntable antes. Juntar el maoísmo con el taoísmo. Bueno, yo en realidad no he leído, tendría que hacerlo, pero en fin, no he tenido tiempo. No debería decir eso.
Pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con Fortunato. Es un momento en el cual podemos aprender mucho, muchísimo, sobre cómo nos organizamos los seres humanos, social, política, económicamente, que todavía está bien en veremos, no hay ninguna claridad. El gobierno de Trump es una muestra de lo peligroso que puede ser una persona como él, ¿no? Un autócrata, que si hubiera sido elegido, no tengo la menor duda que se habría movido a transformar a Estados Unidos en una autocracia. Ninguna. Entre otras autocracias. Su idea parece ser, era que Estados Unidos era una autocracia con limitados, con aspectos de libertad, que sé yo qué, para que la gente estuviera contenta, pero una autocracia. Él, como el autócrata, junto con Rusia, otra autocracia, China, otra autocracia, qué sé yo qué, los demás países que se han ido siendo autocráticos. Entonces, también eso es peligroso. Es peligroso que el autocratismo tome poder en el mundo, ¿no? Por lo menos no es mi visión de lo que debería pasar. En ese sentido estoy de acuerdo con Frank. Democracy and more democracy. Democracia y más democracia. Es el camino nuestro, el que debiera ser nuestro camino. Estupendo. Muchas gracias, Claudio, por esas reflexiones. Yo creo que, yo no sé si nadie más me ha pedido la mano o el micrófono para hablar, no sé si hay alguien. Victoria, ¿quieres decir algo? Pero son reflexiones en realidad más que preguntas sobre, por ejemplo, que no existe ningún criterio que tiene supremacía por sobre otro, que es una idea que claramente es de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Creo que igual es interesante no solo pensarlo para el desarrollo económico y político de cada país, sino también desarrollo cultural, porque en la medida en que una sociedad es más homogénea, es obvio o va a ser mucho más fácil que ningún criterio tenga supremacía por sobre otro. Es decir, en una sociedad, por ejemplo, como Canadá, se imagina que va a ser mucho más fácil hablar de aborto o de temas de género que lo puede ser una sociedad chilena que tiene altos grados de educación, que en ciertas comunas puede haber un alto grado de desarrollo económico, pero que a nivel cultural no se conversan ciertos temas o no se aceptan. Y lo otro era sobre, también en la misma dirección, por ejemplo, hay un liberal que se llama Michael Sandel y que habla sobre lo que el dinero no puede comprar. Y él dice, sí, está en el desarrollo económico, que siempre está como base a las democracias, pero también tiene que existir límites morales. El dinero no puede comprarlo todo. El desarrollo económico no puede ser el foco principal de las democracias. Y siempre hay que tener un cuidado, pero como con temor al escribir y pensar las democracias en ese sentido. Pero eso, también muchas gracias por la conferencia y también las preguntas han estado muy interesantes. Sí, no, buen punto, Vicky. Bien, muy buen punto, excelente punto. Bueno, confirma lo que dices tú con el tenor, parece ser, de la conversación ahora, entre todos nosotros, de decir, bueno, estamos en un mundo en flux, en flujo. Estamos en un mundo en flujo. No es un mundo predecible, muy poco predecible en cuanto hacia dónde vamos, ¿no? Como Tierra, como el planeta Tierra. Y no quise mencionar el tema medioambiental, entre paréntesis, porque Frank no lo menciona, pero yo había mencionado. Excelente las intervenciones de ustedes, excelente. Me llevo muchas ideas, las anoté y las voy a conversar con Frank mañana. Estupendo. Bueno, yo creo que estamos en una buena hora quizás para cerrar este conversatorio, esta charla que, bueno, Claudio muy amablemente se ofreció a poner este tema sobre la mesa, que es un tema de nuevo sumamente interesante y da para conversarlo mucho. Pero yo personalmente quería, bueno, primero agradecerle a Claudio, segundo agradecerle al núcleo que organizó esta instancia, Núcleo de Lenguaje y Política de la Universidad Diego Portales, y también, por supuesto, agradecer, por último, pero no por eso menos relevante, a todas las personas que se entusiasmaron de asistir y participar y conversar con nosotros de este tema. Por supuesto, sin asistentes a una conferencia no hay conferencia, entonces, y me alegro que también que esta misma conferencia haya tomado ese tono democrático de poder conversar en tono como de iguales a iguales, ¿cierto? Así que
bueno, eso es lo que yo tengo que decir. Muchas gracias a todos por su participación. Creo que es un buen momento acá para terminarlo. Muchas gracias por Nos la vemos. invitación y aprendí muchísimo. Gracias a ti, Claudio. ¿Sí? Gracias también a los practicantes del núcleo, a Ulises, a Belén y a Rocío, que nos ayudaron harto. Bueno, y a todos los integrantes del núcleo, y a cada uno de los participantes, ¿no? Ha sido muy, muy instructivo, muy interesante la reflexión. Y Carolina, la directora del ICSO, dejó aquí un mensaje de gracias a ti, Claudio, y a todo el equipo del núcleo, que fue una muy interesante conversación. ¿No? Así que bueno, nos vamos para la casa, contentos de haber podido pensar en que la idea de una... Primero, que la democracia pareciera que es el mejor de los tipos de gobierno posibles hasta el momento, y que pensar, y yo creo que lo que dice Cunningham nos mueve, a mí al menos me mueve a pensar en un horizonte de más democracia, ¿no? De más democracia, y esa es la idea que él tiene. Entonces, es interesante pensar que la democracia no es solo una cuestión política, sino que son tipos de relación. También eso me pareció sumamente interesante, porque uno de los supuestos de Franz es justamente que nosotros aprendamos a ser democráticos. Y haciéndonos estas preguntas que él nos hacía a través de lo que Claudio nos enseñó, efectivamente uno puede empezar a revisar sus relaciones de todo tipo y aprender a ser más democráticos cada uno y todos, ¿no? Y todas. Entonces, en esa medida y en todos los planos, es como que puede haber un cambio paradigmático y de pronto un cambio de conciencia, ¿no? Que es la clave. Bueno, que les vaya muy bien a todas y todos. Gracias. Chao. Chao, cuídense. Nos vemos. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti, Carla. Hasta luego. Chao, Adiós. gracias. Adiós, estuvo muy buena. Chao, hasta luego. Gracias, Chao, chao. Jaime. Chao. Chao. Bueno, acá voy a dejar de grabar y bueno, hasta luego, Eva, hasta luego, Claudio.